Libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Revelation chapter 21, verse 5. Y dice así la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Vamos a repetir juntos, hermanos. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. I make everything new. Señor, le damos gracias por su palabra. Ahora, Espíritu Santo, hable a nuestras vidas, así como habló a su siervo Juan, dándole este precioso revelaciones. Así también le ruego, Señor, que hoy hable a cada mente, a cada corazón que está aquí, y que todos seamos grandemente bendecidos. Se lo pido en el nombre precioso del Señor Jesucristo, y toda la iglesia del Señor dice: amén. Tomen asiento, hermanos. You may take your seat. Estamos por llegar al fin de un año más. We're about to end the new year again. Son escasas horas las que faltan para que termine este año. And it's just a matter of hours for the year to end. Y yo no sé usted cuál sea su sensación que tenga. And I don't know what you're feeling. or La how you're mía feeling. es de que este año ha pasado muy rápido. The idea is that this year has been going through fast. He sentido que este año 22 And I feel like this year, 2022, ha corrido muy rápido, hermanos. went by too fast. Pero lo que también me doy cuenta But something else that I noticed, es que ya el tiempo se acorta it's that the time is shortening. y la segunda venida de Cristo And the second coming of Christ está más cerca cada is día. even closer each day. Yo traigo buenas noticias para la iglesia. And I brought good news for the church. Desde luego no es nada nuevo, And it's something that is not new. porque las buenas nuevas están escritas aquí en la The Santa good Biblia. news are written here in the Bible. Y las buenas noticias, amados hermanos, And the good news, my dear brothers, es que la venida del Señor está más y más y más cerca que nunca. is that the coming of the Lord is even closer than ever. En este año por terminar, And this year that's about to end. muchas cosas han pasado. A lot of things happen. Han pasado cosas muy buenas en nuestras vidas. Things that are very good in our lives. Pero también han pasado cosas no buenas. But also some things that are not good for our lives. O sea que no quiero llamar cosas malas, Which I don't want to call them bad things. porque aún de lo que no nos favorece Because even the things that are not in our favor, o de lo que no nos beneficia, or what has no benefit for us, aún de todas esas cosas aprendemos. even from all those things we learn something. Aprendemos a no equivocarnos, We learn to not commit the same mistake, aprendemos a no volver a cometer los mismos errores dos veces, to not make the same errors twice. aprendemos a oír a los que tienen más canas que nosotros, We learn to listen to those who Jóvenes. have even more experience than us. aprendemos que en la Santa Biblia We learn that in the Holy tenemos el Bible, consejo para toda situación de vida, we have para all key todo points for all problema, situations in life and all para todo problems, hombre, para toda mujer y for para all todo men, joven. women, and young. Alguien puede decir Anyone aleluya. praise the Lord. Entonces, hermanos, nos han sucedido cosas muy buenas So very good things have happened y cosas no buenas. and things that are not good. Pero es muy necesario que yo le diga a usted esto. But it's very necessary for me to tell you this. La tendencia del ser humano siempre es The tendency for human beings always, or has always been, a recordar más las cosas no buenas. to remember those bad things. Porque vivimos en un mundo de aflicciones. Because we live in a world of problems. Las aflicciones nos persiguen cada día de nuestras vidas. Afflictions go behind us every single day, Comenzando por el pecado. beginning by sin.
El escritor de los Hebreos dice The writer of Hebrews says que el pecado nos asedia a todos. that the sin persecutes us, Y el pecado es muy perverso. and that sin is so perverse. El pecado es muy sucio. It's very dirty. El pecado causa mucho daño a la vida de cualquier ser humano. Sin causes so much damage in any life of any human being. Y por eso es que el Señor Jesucristo dijo And that's why what the Lord said, que todos íbamos a tener aflicciones en este mundo. that we would all have problems in this world. Este sistema This system terrenal of this world está lleno de aflicciones, de filled with sufrimiento, problems, de dolor. suffering, and pain. Pero Romanos capítulo 8, Romans, verso 18, Chapter 8, verse mire lo que 18. dice el apóstol Pablo. Look what Paul says. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo está hablando Paul is talking que la iglesia de Cristo about the church of Christ, va a pasar por aflicciones, that they will go through sufferings. pero que si hay una verdad But if there is a truth que el Espíritu Santo le revela a él en la palabra, that the Holy Spirit reveals to him through the Word, es que hay una gloria que está por venir. is that there is a glory that's about to be revealed. Y esa gloria que está por venir And that glory that is about to be revealed en nosotros se va a manifestar. will manifest in each one of us. Y es la gloria de Cristo. And that's the sobre glory ella. of Christ over the church. Esa es la gloria de Cristo That's en the su glory of iglesia. Christ over His El church. Señor va a regresar para The Lord will levantar return a un pueblo santo, To lift the holy a una people, iglesia a santa, holy church, a una iglesia lavada con la sangre del Cordero de a Dios, church that's been washed by the blood a of una iglesia que se le ha revelado el nombre sobre the church todo that the name nombre, of Christ has been revealed to, sobre principados, over all principles, sobre potestades, over all darkness, sobre gobernadores de las over tinieblas. the governors of the darkness. Podrán traer aflicción y They can bring sufrimiento. sufferings and pain. Oh, iglesia, pero hay un nombre que es But there sobre is todo a name that is nombre. above Y all ese names. nombre And that's the es name of Jesus Christ. El propósito de este mensaje esta noche, hermano, And the purpose of this message es que este mundo de dolor y de miseria, is that this world of pain, de pecado y de muerte, misery, and death no va a durar para siempre. will not last forever. Quiero que lo tenga bien claro desde And I ahorita. want you to understand this. El sufrimiento que has tenido, The suffering that you've been through, el dolor que has padecido, the pain that you've been through, el luto que tienes en tu alma, whatever you're going through, no va a durar para will siempre. not last forever. No va a durar para siempre. It will not last No forever. va a durar para siempre. ¡Aleluya! El pecado es tan perverso Sin is so perverse que destruye a la humanidad día a día a día. that it destroys humanity day and day. Pero en la segunda venida de Cristo, But in the second coming of Christ, Él le pondrá final. He will end, O sea, un punto final a toda la historia del pecado. the history of sin. Y el pecado, hermanos, no se va a volver a levantar And jamás. sin will not rise ever again. Alguien puede alabar al Can Señor. anyone El praise the pecado Lord? no se And volverá sin a will not levantar rise jamás. ever again. El apóstol Pedro en la segunda carta Peter in the second letter, y en el capítulo 3 chapter 3, y del verso 9 al 13, verse 9 through 13. mire lo que nos dice la escritura. Look what the scripture tells us. El Señor
no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Esa escritura So es this muy scripture conocida en la doctrina is apostólica. well known. Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que el apóstol Pedro So Peter hace un llamado a makes a todos los que calling creen to all of those who believe a que se arrepientan, to repent. y a los que todavía no creen And for those who still not a believe, que se arrepientan, for them to come to que le repentance. entreguen su vida a So Cristo, they give their life to Christ. porque la promesa Because the promise is está por cumplirse. about to come true. El verso 10, Verse 10. pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán, ¿cómo dice? Quemadas. Serán quemadas. They will be burned. Vamos al verso 12. Verse 12. Verso 12. Ahí está, miren. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Verso 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas. Mire bien lo que el apóstol Pedro está diciendo. Look what Peter is telling us. La iglesia de Dios The church of God, no está esperando they're ver not waiting to see que la tierra y los cielos that se the earth and consuman the sky is going to be completamente. consumed completely. La iglesia de Dios The church of God, está esperando las promesas de they're Dios. waiting for the promises of God. Cielos nuevos New earth y tierra nueva, and a new heaven. en los cuales mora Where la righteousness justicia. dwells. Alguien puede alabar al Señor. Anyone praise the Lord? En los cuales mora la justicia divina. Así que, hermanos, este mundo está tan torcido, So then this world is so está corrupted. desquebrajado It's completamente breaking down completely por el dolor y por el pecado. because of pain and sin. La gente sufre tantas injusticias hoy en día, People are suffering a lot. de las que Dios no es el culpable, A lot of injustice of which God is not blamed for. ni tampoco Dios es el causante de las And injusticias. He's not the one that causes all of this. Porque la realidad es que este mundo, Because the truth of this world is desde hace mucho tiempo, that from a very long time, viene de cabeza para abajo. that the world has been living upside down. Y donde el mundo, lógicamente, And where the world logically, por toda la maldad que hoy se because vive, of all sin that has been living today, le echa la culpa a Dios. they all blame God. Pero Dios mira la injusticia. But God sees the injustice. Dios mira la injusticia desde los cielos hacia la tierra. He sees injustice from heavens until earth. Y comprende todo ese dolor y todo ese sufrimiento And He understands all that pain que and ahora suffering tenemos que pasar that we all aquí, have to go through, dándonos una promesa gloriosa, giving us a glorious promise. dándonos una promesa que Él va a cumplir. A promise that only He will accomplish. Las promesas de Dios, Él las cumple. The promises that God makes, He Lo que accomplishes. Dios promete, Él lo cumple. The promises that God makes, He makes Dios it no come es true. como el hombre de usted y yo, He's not like no. you and I. Lo que Dios promete, Él lo When cumple. God promises, He makes Y it Él ha come true. dicho, he And he aquí, said, yo hago "Here, I nuevas make todas everything las cosas.
Y si Él dice que Él va a hacer nuevas todas las And if He cosas, says that He's going to make everything brand Él new, va a hacer nuevo todas He's las going to make cosas. everything new. Aleluya. Estamos a unas horas de terminar este año. We're just from a couple of hours away from finishing this year. Déjeme explicarle esto un poco más. And let me explain this to you a little bit Porque more. Dios nos entregó un mundo perfecto desde el principio. God gave us the perfect world since the beginning. Él nos entregó una tierra perfecta al ser humano, He gave us the perfect earth to the al human hombre being, y a la mujer, to the a Adán y a man, Eva. to Adam and Eve. Pero ellos lo arruinaron todo. But they messed up everything. Por su desobediencia, lo Because of their arruinaron disobedience, todo. they messed up everything. ¿Cuál fue la razón? And what was the reason? Porque usaron mal la libertad que Dios les había dado. Because they used the freedom that God gave them wrong. Y así como en el principio, And just like in the beginning, hasta hoy, till today, el ser humano le sigue dando un mal uso a la libertad que Dios nos ha dado. the human being keeps giving a bad use to the freedom that God gave us. Y por eso entonces, amados hermanos, And that's why, dear brothers and sisters, ese mundo que Dios entregó perfecto the world that God gave us as something perfect fue arruinado por la codicia, was ruined by pride, por la perversión del pecado, by the perversion of sin, por el egoísmo humano que se apoderó del corazón del ser humano. by the pride that human beings have in their own hearts. Y el corazón del ser humano se inflamó, se hinchó And the human heart de orgullo, de vanidad, was de filled with arrogancia, de pride, soberbia. arrogance. Pero desde el principio Dios But since the beginning, God nos dio un regalo de amor a toda gave la us humanidad. a gift of love to all humanity. El regalo del matrimonio. The gift of marriage. El regalo del matrimonio es un regalo de Dios. The gift of marriage is a gift from God. Porque Dios miró que el hombre estaba solo. Because God saw that the man was alone. Y aunque todo lo había hecho bueno, And even though He made everything good, vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. He saw that it wasn't good for man to be alone. Y le hizo una compañera And He made them a couple para complemento. Pero ellos no supieron cómo arreglar sus conflictos desde el principio. But they didn't know how to fix their Y así como en problems el since the beginning. principio, And like that, since the beginning, hoy se sigue viviendo lo mismo. we're living the same life as they did. Muchos matrimonios no saben cómo arreglar sus A conflictos. lot of marriages, they don't know how to fix their conflicts. Y uno se pregunta, ¿por qué se pelearon Adán y Eva? And they might ask, why did Adam and Eve fight? Eva le dijo a Adán, mira, come de este fruto. Eve told Adam, here, eat this. Y él comió. And he ate it. Y cuando Dios habló con ellos, And when God spoke to them, ellos ya habían peleado. they already had a fight. They already fought. Ya se habían escondido. They were hiding. Y entonces Adán le dijo a Dios, la mujer que tú me diste. So Adam blamed God and said, the ¿Se woman dan that cuenta you que el gave mundo me. le sigue echando la culpa a Dios? Did you notice that the world keeps blaming God? El problema, hermano, de los conflictos The problem of all conflicts en los matrimonios in marriages, a veces es tan serio y tan severo sometimes it's so serious como un pleito. as a fight. ¿Por qué se pelean? Why do they always fight? ¿Por qué pelean los esposos? Why do spouses fight? Además de que se pelean, And even when they fight, ni siquiera saben pelearse. they don't even know how to fight. Sí, no saben pelearse. Yes, sometimes they don't even know how to fight. Porque se pelean delante de los hijos. Because they be fighting in front of the kids. No les da vergüenza They're not even ashamed of themselves. ser cristianos, Being Christian, creyentes de la palabra de Dios, believers of the Word of God, y pelearse delante de sus hijos. and fighting in front of their kids.
¿Qué no han oído que la ropa sucia Haven't you heard that dirty clothes se debe de lavar dentro de la recámara should be nupcial? washed inside of the room? Usted ahí se va a desarreglar. And that's where you're going to fix everything. Y antes de volver a salir de su cámara, And before getting out of the room, ahí se va a volver a arreglar con su cónyuge. everything should be fixed. Pero se pelean y ni siquiera saben pelearse. But they fight and they don't even know how to fight. Entonces, hermanos, esto nos enseña a todos que todavía no hemos aprendido a arreglar nuestros conflictos. So this teaches everyone that we haven't learned yet how to fix our conflicts. ¿Sabe por qué? And you know why? Porque no sabemos dominar nuestro enojo. Because we don't have domain over our anger. Nuestras pasiones se desbordan. Our passions overflow. Y el ser humano hasta hoy no ha aprendido a dominar su ira. And the human being has Y no quiero power over decirle, their anger. el pecado es tan perverso And I want to tell you that sin is so perverse. que la ira es un pecado delante de The Dios. anger is a sin before God. Pero en el libro de Santiago, en el capítulo 1, But in the book of James, chapter 1, mire lo que dice el apóstol Santiago, look what James tells us. versos 19 y 20. Verse 18 and 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para... Son tres cosas. Todo hombre, o sea, toda mujer y todo varón. So all men and women, ¿Sí? Sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. ¿Ya lo leyó bien? did you read that correctly? Hermana, ¿ya lo leyó bien? Sister, did you read that correctly? Hermana, ¿ya lo leyó bien? Hermano, ¿ya lo leyó Brother, bien? did you read it correctly? Sí, hermano Juan Falcón, ¿ya lo leyó bien? Entonces, ¿por qué tenemos problemas So para why do we arreglar have los issues conflictos en nuestros matrimonios? to fix the conflicts in our marriages? Está muy complicada la escritura. It's complicated. Porque esa es la sabiduría de Dios. That's the knowledge of God. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo, That's what en mi God matrimonio, yo lo haga. For me and my marriage to do. Por eso cuando mi esposa se enoja, That's why when my wife gets angry, yo soy pronto para oír, I'm listening. me tardo mucho para hablar, mire, me quedo callado I take forever to speak, y todo se arregla bien bonito después. and everything is fixed later. No es complicado. It's not that complicated. Si seguimos el consejo bíblico, If we keep the Bible, aprendemos cómo resolver los conflictos. we learn how to fix the conflicts in our marriages. Entonces primero necesitamos estar listos para oír. So first, we have to be ready to O sea, listen. necesitamos sintonizarnos. We should listen. Y también, amados hermanos, lo que vemos nosotros es que las razones que tenemos por las que muchas veces no escuchamos a nuestro cónyuge. And we also notice that most of the times, the issues come because we don't listen to our couples. Número uno, porque siempre estamos a la defensiva. Number one, because we're always in conflicts. Es que nuestro ego, Because our pride de lo que yo creo que soy, de quien yo soy en la casa, of who I believe that I am in my house, es lo que va a estar presente, es lo primero. that's the first thing that should be up. He venido predicando acerca del orden del gobierno de Dios. I've preached about the government of God, the order of government of God. Y parece que el gobierno de Dios hoy en día It se looks hace a like un the lado government of God completamente. moves to the side completely. Mientras uno habla, When someone speaks, en el momento del conflicto, at the moment of the conflict, el otro que está escuchando the other one that's listening ya está pensando todo lo que le va a contestar. should think about everything that he should answer. Aquí lo tiene abajo de la lengua, listo. They should be ready. Amados hermanos, Dear brothers and sisters, la Biblia nos da reglas simples para resolver nuestros conflictos en los matrimonios. the Bible gives us simple rules to Y yo les voy solve a our dar problems. And I tres give you reglas 3 bíblicas rules
from que the yo Bible quiero que usted se lleve bien sembradas en su mente y en su that I corazón. want you to take in your heart and your mind. Y ojalá trajera con qué apuntar And I hope you have something to para write que this, se las lleve anotaditas. so you can take them. Eso es un buen hábito, traer una That's a good libretita habit. y estar apuntando. Journal and writing everything. Proverbios capítulo 10, verso 19, hermanos Barros. Proverbs chapter 10, verse 19. Mire cuando decimos que tenemos que sintonizarnos. Look, when we say that we have to tune in, En las muchas palabras no falta, ¿qué dice? Pecado. Pecado. Y el matrimonio se agarra al pleito y pleito. Es que tú, no, es que yo. and the yo te couple dije, start tú fighting and dijiste. fighting. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es Prudente. ¿cómo es, hermanas? Prudente. Hermanos, ¿cómo es? Prudente. Dígame qué complicado tiene ese consejo bíblico. Tell me how complicated that is. ¿Por qué tenemos tanta complicación Why do we struggle so much para arreglar nuestros conflictos matrimoniales? to fix our own marriage problems? Proverbios capítulo 17, verso 27. Proverbs chapter 17, verse 27. El que ahorra sus... Ay. ¿Usted sabía que las palabras pueden ser un buen ahorro? Do you know that not wasting your words, it's a great saving? O nada más el dinero se ahorra. Or do we just save up money? ¿Ya vio lo que dice la Biblia? You know what the Bible says? El que ahorra sus palabras tiene... Hermano, sea sabio, aprenda a ahorrar palabras y no hable tanto. Learn how to speak the words. Tiene sabiduría de espíritu, prudente es el hombre, entendido. ¿Está entendiendo lo que estamos estudiando esta noche por la palabra de Dios, hermano? Are you understanding what we're studying right now by the Word of God? Entonces esto dice, primero, sintonice bien con su So cónyuge. first you have to tune in with your wife or Y husband, luego dice, serénese, and then stay tranquilícese, calm. tranquilícese, Stay calme calm. el enojo que usted trae. Serénese, es lo que dice la Biblia. That's what the Bible says. Aprenda a orar sus palabras, no se desgaste tanto. Don't waste your words. Proverbios capítulo 21, verso 23. Proverbs Mire lo que chapter dice. 21, verse 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Hermanos, ya vivimos en un mundo de aflicciones. But we live in a world of suffering and pain. ¿Qué necesidad hay de que vivamos con más Why should we need even more angustias en nuestra suffering and propia pain alma? in our own house and soul? Entonces, volviendo a la escritura So going back to the scripture, de la segunda de Pedro, capítulo 2 3, Peter, hermano Osvaldo, chapter por 3. favor. Pero en el verso 14, but verse 14, mire lo que nos dice el apóstol Pedro. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De la promesa de que el Señor no retarda su of what venida. things? Of the promise that God is not Y de restraining que Él His viene coming. por una iglesia sin mancha, And He's coming sin for arruga, ni cosas A church that semejantes. has no spring. Amén. Amén. Estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Van dos, ¿verdad? Y el último, qué difícil está. How hard is it? Sin mancha, porque así va a ser la iglesia que va a ser levantada por Él. Spotless, Irreprensibles, blameless, porque tanto mujer como varón tenemos que just as caminar man en and woman. santidad. We should walk in Y en paz. holiness and peace. Porque sin paz Because without peace, nadie verá no one will see al Señor.
the Lord. Alguien alabe a Dios. Dios desde el principio vio a Israel, a su pueblo, God, since the beginning, He saw Israel as His people, como la esposa que iba a ser. as a spouse that He wanted to pick. Y el plan de Dios en el Antiguo Testamento And the plan of God in the Old Testament era trabajar en el corazón de su pueblo was y to work in the traerlos heart de of His vuelta. people and to bring them back. Dios quería traerlos de vuelta a Él God nuevamente. wanted to bring them back to Him once again. Porque ellos eran la imagen perdida de Dios. Because they were the lost image from God. Y Dios quería trabajar en el corazón de su pueblo And He wanted to work in the heart of the people. porque Él quería cambiar, moldear el carácter de su pueblo. Because He wanted to change the attitude of the people. Así que el plan de Dios era restaurar en esta tierra, hermanos, So the plan of God was to restore in this world a Israel, pero no to funcionó así. Israel. But it never worked out like that. Por favor, vaya conmigo al libro del profeta Isaías Let's go to the book of the prophet Isaiah, y diríjase al capítulo 65. chapter 65, Vamos a leer del verso 17 hasta el 25, hermano. verse Por favor. 17 through 25. Mire, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva. ¿No le suena a la escritura de Apocalipsis? Doesn't this sound like the book of Revelations? Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Verso 18. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre. Está hablando de una eternidad, hermanos. It's talking about an everlasting life. En las cosas que yo he creado. Porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Él no vino, Dios no quería traer a su pueblo He aflicciones. didn't want to bring His people problems. Verso 19. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirá en ellos voz de lloro ni voz de clamor. Adelante, hermano. No habrá más allí niño que muera de pocos días. Mire lo que Dios iba a hacer con su pueblo, Look what He wanted to do with His people. Ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño no morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. No iba a haber muerte ya de niños. No more children will die. Eso es lo que Dios quería para That's su what He pueblo del wanted for the Antiguo people of Testamento. Israel in the Old Testament. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. O sea, hermanas, no iba a haber viudez. No iba a haber sustituto del marido que murió para que viniera otro a vivir en la casa que el otro esposo había levantado. Verso 23. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Verso 24. Y antes que clamen responderé yo. Por eso es que hoy nosotros tenemos que hacerlo a la inversa. And that's what we have to do it. Primero tenemos que clamar First we have to y esperar cry que Dios responda. and wait for God to answer. Pero la promesa de But the Dios promise of God, era, y antes que ellos that clamen, before they cry, responderé yo mientras He will aún answer. hablan.
before he even yo finished spoken. habré oído. He would have heard it. Verso 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, ni habrá mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Esa es la palabra. And that's the word. Eso es lo que Dios quería para su That's what pueblo. God wanted from his people. Y esas promesas que And Dios those promises that God quería para su pueblo Israel, wanted for the people of Israel, ahora son las mismas que en Apocalipsis now they're the same. están escritas para el Israel de Dios, That is que the es la word of iglesia God. de Cristo. For the Alguien church puede of alabar God. al Señor. And anyone praise the Lord. Hay un Israel espiritual, Amén. y ese The Israel spiritual espiritual Israel. es la The iglesia de spiritual Dios, Israel. es la iglesia de Cristo, es la congregación de Brian Texas. Alabado sea Dios. Praise be the Lord. Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Revelation chapter 7, verse 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Así que Juan vio a todos los redimidos delante del trono. So John saw all the ones Y who were esos redeemed redimidos before somos the la throne. iglesia de Cristo. Amen. Los redimidos por la Like the sangre church of Christ. del Cordero de Those who Redentor. were redeemed by the blood Alabado of sea Christ. Dios. Praise be the Lord. Y todo para que nosotros pudiéramos ver un poco del cielo And also we could all see a en little bit of esta heaven tierra. in this earth. Entonces Dios So God le pidió a Moisés asked Moses que levantara un tabernáculo donde morara su presencia. Y Moisés hace el tabernáculo aquí en la tierra, So Moses y ahí estaba la presencia de Dios. made a house for the Lord, and that's where the presence of God was. La Biblia dice que Dios moraba entre los querubines The Bible says that he would live y estaba en el lugar santísimo. and he was at the holy spot. Ahora bien, Apocalipsis capítulo 21, verso 3. Revelation chapter 21, verse 3. Mire lo que dice. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Amén. Hay quien puede alabar a Cristo. Give him the praise of the Lord. Hermano mío, el tabernáculo de Dios The house of the Lord continúa en el cielo, y still es in en el heaven, cielo and it's in donde heaven, está morando Dios where en God el is living, trono, en in un His trono throne, eterno. and an everlasting throne. Amén. Y ahora estamos en esta tierra de And aflicciones, now we're in this world of afflictions, en este mundo de dolor, of pain, en este mundo de quebranto, of suffering. pero tenemos un tabernáculo aquí en este lugar, But we have a place un here, templo de a alabanza, place where we can praise Him, un lugar de a adoración, place where we can un worship God, lugar donde la iglesia exalta a Cristo. a place where the church comes to praise Tenemos the un Lord. lugar que Dios We nos have ha a place dado that God gave us, para alabar todos juntos y glorificar so a we can ese all Dios together eterno, praise the Lord, al Dios que está en los cielos, the God that is in heaven, al Dios que nos espera en su trono de gloria. the one that's sitting on His throne of glory. Estamos en la tierra, pero We're in desde this aquí world, estamos but from mirando here, hacia los we're cielos, looking hacia lo forward eternal. to heaven, Alguien to the alabe a Dios. everlasting. Porque un día le vamos a ver cara a cara. Un There will be día a day when we'll estaremos see Him con el face to Señor face. Jesucristo One cara day a we'll be cara, face to tal face como before Él the Lord, es. just as He is.
Porque Cristo es nuestro santuario ahora. God is our Cristo es sanctuary. el santuario. ¿O acaso ignoran que nuestro cuerpo Do you es know that templo y your body morada del Espíritu de Temple Dios? of the Holy Spirit. ¿Veremos o no veremos a Dios cara a cara? Will we see the Lord face to face? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Some say yes, some say no. Pero esa es la pregunta. ¿Veremos a Dios But cara that's a the cara? question. Will we see the Lord face to face? Mire lo que dice primera carta de Timoteo, capítulo 6, verso 16. 1 Timothy chapter 6, verse 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Timoteo dice que nadie lo puede ver. Timothy says that no one can see him. Veamos lo que dice la primera de Juan, Let's go to 1 John capítulo 3, verso 2. chapter 3, verse 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces ahora Juan dice que sí lo vamos a ver. So now John says that we will be able to see him. ¿Cómo vamos a juntar o a unir How will we unify estas this? dos escrituras? Two Cuando scriptures. Timoteo dice que no Timothy says that we y el cannot. apóstol Juan dice que sí. And John says that we could. Todos nosotros somos hijos de Dios, dice el apóstol Juan. We're all children of God. That's what John says. Y yo celebro que todos somos hijos de Dios. And I celebrate that we're all children of God. Yo celebro que la mayoría de ustedes todos son bautizados I y celebrate ahora sus that nombres most of están you escritos en el libro de la vida del Cordero. Now your names are written in the book of life. Yo celebro que usted ha creído en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo. I celebrate that you believe in the Y name of eso le ha Christ. dado a usted la autoridad, And la that gave you the potestad power de ser hecho hijo de to Dios. be called children of God. Gloria a Dios. Pero antes de ser hijos de Dios, ¿qué éramos? But before being children of God, what were we? ¿Qué es lo que éramos nosotros antes de ser hijos de Dios? What did we used to be? Porque Jesús mismo también llamó a los fariseos Because God himself also called Pharisees hijos del diablo. children of the devil. Juan capítulo 8, verso 44, Él se los dijo en su cara. John chapter 8, verse 48. Mire lo que dice la escritura. Juan 8, 44. John 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Eso es lo que Jesús le gritó a los fariseos en su cara. That's what Jesus told the Pharisees in their faces. Entonces considere esto que le voy a exponer ya para terminar. So understand this what I'm Porque about to cuando tell you. nosotros, la iglesia de Dios, Because when we, the church of God, no hacemos las obras de Dios, when we don't do the things that God wants to do, pues no podemos llamarnos hijos de Dios. we cannot be called children of God. Usted no puede llamarse hijo de Dios si You cannot usted call no hace yourself la children of voluntad de God Dios. if you don't do God's will. Hacer las obras de Dios es To hacer do the will of su God voluntad is to en do His nosotros. own will in us. Hacer las obras de Dios no es To do the work hacer, of God
No es hacer su voluntad en su voluntad. It's not to do your will in your will. No es hoy si quiero y It's not to mañana say, ya I no. want to do it today and tomorrow. No, not no, no, tomorrow. iglesia. No se confunda. Con Dios Do not no se confuse that. camina así. We don't walk with God like that. Hacer las obras de Dios Doing es the work hacer of la God voluntad de Dios is to do en God's nuestras will vidas, in our le lives. guste o no le Whether you guste. like it or not. Alguien puede alabar a Cristo. Cuando nosotros nos movemos en la voluntad de Dios, When we move in God's will, cuando la iglesia hace las obras de Dios, when the church does the will of God, es cuando nosotros vamos a darnos cuenta it's cómo when we fully Dios understand of how irá God moldeando nuestro carácter. will keep working on our own attitude. Por eso hay muchos matrimonios en conflicto. And that's where there's a lot of couples that are in problems. Porque no hemos dejado que Dios moldee nuestro carácter. Because we haven't let God to keep forming our own No, no, no. attitude. Usted quiere moldear el carácter de su esposa. You want to change your wife's attitude. Hermana, usted quiere moldear Sister, el you want to carácter change de your su husband's esposo. attitude. Pero usted no quiere dejar que Dios But you don't want to allow for God moldee su carácter de usted. to change your own character. Alguien puede alabar al Señor. ¿Por qué tenemos que permitir que Dios moldee nuestro carácter? And why should we allow God to form our character? Porque es una preparación Because it's a preparation para cada uno de nosotros for each one of us poder ver a Dios, so we can see God, poder estar con Dios, so we can be with God. porque somos hijos de Dios, Amén. Because we're children of God. porque no somos hijos ya más del diablo. Because we're no longer children of the devil. ¿Entendió? You Somos understood it? hijos de Dios y los hijos de Dios se mueven en la voluntad perfecta de Dios. ¡Aleluya! Así que Timoteo dice que no, So Timothy says no. nadie puede ver a Dios. No one can see God. Y el apóstol Juan dice que sí, que lo vamos John a ver says, tal yes, como él we'll es. always see Him. Jesús, Jesus. en Mateo capítulo 5, verso 8, mire lo que Matthew dice. chapter 5, verse 8. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Why? Porque ellos verán a Dios. ¿Se da cuenta qué importante es que Dios en el Antiguo Testamento quiso trabajar con el corazón de su pueblo? Do you understand why God wanted to work in the Old Testament with the heart of those people? Pero ellos no quisieron, But they didn't want Him to. rechazaron a Dios. They rejected God. Se fueron en pos de otros dioses. They went behind other gods. Amaron más al mundo, They loved the world more. a la perversidad del mundo, This world that is so perverse. a la perversidad del pecado, The sin that's so perverse. y rechazaron la voluntad de They Dios. rejected God's will. Dios necesitaba trabajar con el corazón de su pueblo. God wanted to work with the heart of the people. De la misma manera es The same way. que hoy el Espíritu Santo So the Holy Spirit necesita trabajar con el corazón de su iglesia. needs to work with the heart of His people. Y la historia no se debe de volver a repetir, And history should not repeat itself. porque ellos no tenían esta revelación So they didn't have this revelation del nombre que es sobre todo of the nombre, name that's above all names. del nombre glorioso de Jesucristo, The glorious name of del Jesus Redentor de la humanidad, del que perdona pecados, del que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Blessed are the pure in heart, for they will see the God. Y entre los esposos se dicen tantas frases tan destructivas.
And between spouses, they say a lot of dumb stuff hirientes, that they hurt. humillantes entre los esposos. Frases como Phrases que like, te dije que tú eres igual que tu madre, no I calles. told you that you're like your mother. Tu madre no deja de hablar, tú tampoco te calles la Your boca. mother never stops talking, and you never shut up either. Eres igual que tu padre, un bueno para nada. You're just like your father, good for nothing. Frases como ya quita tu cara de amargado que tienes. Phrases like, take your face away. Pues nada de lo que hago te gusta, mujer. ¿Por qué rayos no me escuchas? Why you never listen to me? Y luego le dice a la mujer, no sé por qué te aguanto tanto. And then the woman says, I don't know why I'm Pues always si no te with gusta, you. puedes largarte. Well, if you don't like it, you should leave. Eres un estúpido, no sirves para nada. Come on. Pareces un retrasado mental, siempre haces las mismas tonterías. You always do the same mistakes. Pero la Biblia dice, But the Bible says, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, in the first letter of Corinthians chapter 13, que el amor es benigno. Amen. that love, El amor no es maligno. La Biblia dice que el amor es, dígalo, Bible says that benigno. El amor es Benigno. Entonces, hermanos, ¿usted cree que un creyente, un hijo, una hija de Dios que todavía sigue hablando así, So do you believe that a daughter of God or a son of God that still talks like that tendrá un corazón limpio como para ver a Dios? will have a clean heart for to see a God? Porque aquí la palabra del rey tiene peso. Because Amen. right now, the word of God has power. Él dijo, bienaventurados los de limpio Said, corazón, "Blessed porque are ellos son those los que who verán a have Dios. clean ¿Alguien hearts, quiere ver because a they will Dios? see ¿Alguien quiere ver a Dios? God. Anyone see God? ¿Habrá alguien que diga, no, a mí no me vengas con esas cosas? Is there anyone that says that they don't want to see No, God? no. Esto no es cosa de juego, hermano. This is not something to play around with. Esto no es cosa de perder el tiempo en la iglesia. It's not to Esto no es waste cosa de time in venir a church. pasar el tiempo sentados. It's not just to Están spend some time oyendo a mí, sitting pues ¿qué down. caso tiene? Me están oyendo a mí, hermano. Esto es cosa de ponernos en acción. There's something of acting. Esto es algo de obedecer la palabra de Dios. Amen. Start Esto es obeying the algo word de of entender God. los principios To divinos. understand the principles of God. Esto es algo de someternos a la voluntad perfecta de Dios. To stay under God's Esto will. es para que la voluntad perfecta de Dios trabaje en nuestros Perfect will of God corazones to y en work in our nuestro hearts, carácter. in our Alguien own puede character. alabar a Can Dios. anyone praise the Lord? Paso el ministerio de alabanza, por favor. Todos nosotros estamos en esta tierra de pecado. Todos. We're all Todos. in this world of sin. Y aunque nos hayamos arrepentido, y aunque usted ya se haya bautizado, Even if you're baptized, aunque caminemos en vida nueva, even if you're walking a new life, tengo que decirle esta verdad. I had to tell you this truth. Moisés, Moses, el hombre más manso sobre la tierra, the most humble man over the earth, no pudo ver a Dios. couldn't see God, No pudo entrar a la tierra prometida. couldn't enter to the promised land, Ni lo pudo ver, couldn't see Him, porque cuando le pidió ver su gloria, because when he asked to see His glory, Dios le dijo, God no said, habrá hombre que me vea y que no muera. there will be no man that could see me and Por to tanto, die. no te dejaré ver So I mi rostro. will not let you see my face. Voy a pasar por ti y te vas a esconder en la peña y solamente mirarás You will only mis see espaldas. my back. Moisés, el hombre más manso sobre toda Moses, la the tierra, most humble man over all earth, no pudo ver a Dios. Pero cuando la iglesia de Cristo but when the church of God sea levantada con poder,
will we rise with power. Cuando la iglesia de Cristo sea transformada The en church el of aire. God will be transformed before Him. Y cuando vayamos al cielo, iglesia de Brian, When we go to heaven, le vamos a ver a él tal. we'll see Him face to face. Póngase de pie, por favor. Qué esperanza tan maravillosa tenemos todos. Qué gloriosa esperanza nos espera. What a glorious hope that we have. Y qué gloriosos va a poder ser un día, hermano, And even poder ver a glorious tu Señor to be able to see frente your a Lord. frente. Y entonces cuando Face lo to mires face. frente a When you frente, see Him face to face, te vas a dar cuenta que ya no estás en el mundo de you aflicción. start noticing that there's no more pain. Qué esperanza tan gloriosa What nos a aguarda a glorious hope todos. God gave us. Cuando Jesús estuvo en el monte de la transfiguración, When God was at the hill of transfiguration, Mateo capítulo 17 dice que se Matthew chapter transfiguró 17, delante de sus discípulos. that He transformed before His disciples. Dice que su rostro de Jesús resplandeció como el sol That His face was shining just like the sun, y que sus vestiduras se hicieron blancas and that His robes como la luz. Ahí está, mire. turned white like light. Mire lo que dice el verso 3. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Ya vio? ¿Ya vio, hermano? La esperanza que nosotros tenemos, The hope that we have, la que muchas veces hacemos a un lado por nuestro temperamento for most y of the por time, querer ser aside, como nosotros, just because we want queremos. to be just like we are. Nos enseña la escritura The scripture shows us que lo que Moisés no pudo ver aquí en la tierra cuando Moses estaba en el Sinaí, couldn't see here on earth. lo vio frente al Dios de los cielos, que es Jesucristo. He saw it Moisés in heaven. y Elías hablaron con Jesús They found en el Jesus. monte de la transfiguración. ¡Qué hermosa esperanza! ¡Qué gloriosa esperanza de ese mañana que nos espera cuando un día le vamos a ver a Él! When one day we'll see His face to face. Faltan pocas horas para que termine el año. Y seguramente han pasado muchas situaciones diversas. Pero hay una There's more esperanza. hours, but there's one hope, Y le vamos a ver a Él cara and we'll see a Him cara. face to face. Esa esperanza es gloriosa, That hope is glorious, es verdadera it's truthful, y es contundente. and it's forever. Cuando Jesús dijo, When Jesus said, he aquí, "Here, yo hago nuevas I make everything," todas las cosas. El altar está abierto para, the altar is si open. usted desea venir If you want to come, y doblar sus rodillas unos minutos kneel down. y decir, Señor, Say, Lord, una vez más